otro, entonces te verías mucho, mucho más Ahí, cerca a la cámara. ahí está Exacto, perfecto. ahí estás Ahí perfecto, está. ahí estás perfecto. Listo, así estamos bien, esto es lo que está sonando en el envío. Vamos a empezar 5 minutos, esperamos que pase un minuto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo virtual sobre salud pública. Hoy estamos acompañados con el senador Juan Luis Castro, quien es médico, además psiquiatra infantil, y pues soy senador de la República dando unos importantes debates para toda la población colombiana. También nos acompaña el nutricionista, dietista y microbiólogo industrial de la Universidad Javeriana, Juan Camilo Mesa. El doctor Juan Camilo Mesa es además un gran activista por una alimentación saludable. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Hoy queremos hablar del debate sobre las donaciones y la interferencia de la industria. Para nosotros, para nosotras es muy importante este debate porque se ha querido instalar en la opinión pública que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Y nosotros hemos dicho a caballo regalado y sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales como el derecho a la salud, como el derecho a la alimentación, sí se le mira el colmillo. Antes de darle la palabra, yo quisiera leer un momento, una declaración muy importante hecha por el relator especial sobre el derecho a la salud acerca precisamente de un debate que estamos dando en este momento y es la adopción del etiquetado frontal de advertencia. El relator señaló, las enfermedades no transmisibles son uno de los mayores desafíos del siglo. Como parte de sus obligaciones con respecto al derecho a la salud, los estados deben abordar los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles asociadas a la dieta,
y promover marcos para que la industria de bebidas y alimentos provean información precisa, fácil de entender, transparente y comprensible sobre sus productos. Senador, usted ha estado dando precisamente estos debates, promoviendo los debates en el Congreso de la República para que pase por fin esa ley de etiquetado frontal de advertencia, para que creemos entornos saludables en los colegios, en las escuelas, para nuestros niños y niñas. ¿Nos puede contar un poco cómo van esos debates? Bueno, pues a ver, te cuento. Nosotros, como tú lo dijiste, voy a aprovechar para hablar un poquito pues sobre las iniciativas que hemos estado haciendo en el Congreso de la República desde el año pasado. Nosotros básicamente hemos buscado iniciativas legislativas, como tú lo dijiste, que de alguna manera vayan, pues, beneficien a toda la población. Y son iniciativas básicamente con 10 puntos neurálgicos. El impuesto al tabaco y sus derivados, a los cigarrillos, el impuesto a las bebidas azucaradas como medida de desincentivo con una destinación específica para programas contra la obesidad y la malnutrición, la creación de entornos escolares saludables en los colegios y escuelas de Colombia, establecer un etiquetado frontal de advertencia para los productos que son nocivos para la salud, el fomento y la promoción de la lactancia materna, establecer una obligación de publicidad clara para productos con organismos genéticos modificados, la regulación y restricción de bebidas energizantes, modificaciones a la ley de obesidad, el derecho humano a la alimentación, entre otras, y como tú lo mencionabas, pues que ya lo mencioné, la ley de etiquetado. Entonces, todos estos proyectos de ley han tenido, en algunos hemos tenido éxitos, en otros no. El proyecto de la ley de etiquetado, desafortunadamente el gobierno nacional sacó o anunció porque por decreto iban a sacar pues como una ley de etiquetado, pero que no ha sido conocida pues por la sociedad civil, ni ha sido trabajada con las organizaciones de la sociedad civil, como Educar Consumidores, Red Papás, que han sido pues los Red Papás que han sido los abanderados en esta pelea y que de alguna manera pues han investigado en detalle el tema, y el gobierno de manera unilateral pues toma la decisión de sacar una ley de etiquetado sin todavía compartirla ni discutir pues cómo sería ese etiquetado, de qué manera estaría, cómo sería, que se realizaría este etiquetado. Este etiquetado frontal, nosotros presentamos unos proyectos de ley eh, que de alguna manera hemos intentado pues que en el Congreso de la República esta discusión salga adelante, pero que desafortunadamente pues lo que ha sido, por ejemplo, el tema del cigarrillo, el tema del impuesto al cigarrillo, el tema del impuesto a las bebidas azucaradas, no ha sido posible sacarlo adelante, y que en el tema del etiquetado pues también ha sido complejo tratar pues que desde el Congreso de la República esto salga adelante pues por diversas razones, entre ellas el lobby y otras cosas pues que de alguna manera el lobby de la industria que de alguna manera han impedido que estos proyectos de ley salgan adelante. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Doctor, perdón, acá tenemos a don Juan, doctor Juan Luis. Y sería muy importante entender por qué estos proyectos de ley son importantes para los colombianos, para las colombianas. Y me gustaría conocer un poco la impresión tanto del doctor Juan Luis Castro como senador, que nos explique un poco por qué el impulso de estos proyectos de ley realmente favorecen los derechos de la población colombiana. Y también, de otro lado, el doctor Juan Camilo, que día a día tiene que pues ver a pacientes, recomendar determinadas dietas, porque esto es importante para los colombianos y las colombianas. Bueno, a ver, yo me le robo este pedazo a Juan Camilo y después lo dejo al que siga. Pero a ver, te digo por qué. Lo primero, yo creo que todas las decisiones que toma uno en el Congreso, y desde que yo entré, yo siempre he dicho que todas las decisiones que uno tome deben estar apoyadas por la lógica, la ciencia y la ética. La lógica, pues, desde el sentido de que las decisiones deben ser lógicas, de sentido común. Cuando las cosas son de sentido común, toda la población las entiende, toda la población las entiende. Deben ser éticas, que beneficien a la mayor cantidad de personas posibles. Y deben ser
eh, basadas en la evidencia, porque pues esto garantiza que las decisiones que uno tome tengan una evidencia sólida, científica, que le permita a uno apuntar hacia el lado donde vaya el progreso, ¿no? Desafortunadamente, como tú lo mencionaste, el relator de la ONU hablaba de las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles se han convertido en un problema para el sistema de seguridad social en salud por la siguiente razón, y es porque estas enfermedades con el tiempo terminan convirtiéndose en un costo adicional excesivo para el sistema y que es muy difícil de sostener, que de alguna manera nosotros no hemos tenido la posibilidad de mirarlo en detalle en el país, porque el país se mantiene en otras peleas, pero el sistema de seguridad social en salud no va a tener cómo sostenerse si seguimos gastando tanta plata en salud de tecnología, en salud curativa, en salud no preventiva, sino en la que espera que aparezca la enfermedad para posteriormente después mirar a ver de qué manera se solucionan las dificultades. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parece importante mencionar que para nosotros, y dicho ya por todos los expertos en temas de salud y economía, para que el sistema de salud nuestro sea sostenible, nosotros debemos empezar a invertir en este tipo de estrategias que son de promoción y prevención, como las iniciativas que te mencioné, de invertir en prevenir el consumo de tabaco, el consumo de azúcar, de invertir en todo este tipo de estrategias que van a permitir prevenir la obesidad, prevenir la diabetes, prevenir estas enfermedades que son crónicas, que terminan siendo no transmisibles, pero que terminan generándole muchos gastos al sistema. Si nosotros hacemos eso, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a ahorrar muchísimo dinero y pues de alguna manera esto permite que, que el sistema sea sostenible sobre el tiempo. Así que lo que tenemos que hacer en este momento, pues básicamente tratar de promover estrategias de promoción y prevención y que sigamos hacia adelante en el orden de ideas de pues volver el sistema de seguridad social de salud en Colombia preventivo y tratar pues de que estas estrategias que estamos promoviendo, que no las tiene el gobierno como prioridad, sean las que rijan el sistema, la promoción y la prevención. Y por eso es tan importantes estas estrategias, porque van a permitirle al sistema de seguridad social en salud tener sostenibilidad futura. Gracias, doctor Juan Camilo. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me parece, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice el doctor y senador Juan Luis Castro. Me parece que debemos de girar la mirada al tema de la prevención. Nos dedicamos mucho a curar y no a prevenir. Miremos que hoy en día, estamos preocupadísimos por un virus. Es un virus que lamentablemente está complicando y cobrando la vida de personas, sobre todo porque, bueno, ya sabemos que es impredecible y que pues también están muriendo personas que no tenían antecedentes médicos, pero si lo miramos desde el punto de vista de los antecedentes médicos de las personas, estamos viendo que generalmente son personas que tienen lamentablemente una condición que está totalmente relacionada con el tema de la alimentación. Llámenlo ustedes hipertensión, llámenlo ustedes diabetes tipo 2, llámenlo ustedes, bueno, enfermedad renal que generalmente o muchas veces viene derivada de la diabetes. Entonces, el exceso de peso. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en eso y bueno, ya cuando el gobierno le dice a la gente y traslada esa culpa, por decirlo así, yo le llamo culpa, porque estamos acostumbrados a que siempre le trasladamos la culpa a las personas de sus decisiones. Entonces, eso me parece gravísimo. Nosotros lo que tenemos que hacer es brindarle a las personas herramientas para que tomen las decisiones. Entonces, uno que ve en consulta, hay mucha gente que le dice a uno, oiga, Juan Camilo, es que a mí me parece que yo como muy bien, pero yo no sé por qué subo de peso, no sé por qué tengo los triglicéridos en las nubes, no sé por qué el colesterol también me está molestando. Entonces, pues me gustaría que usted me contara. Entonces, cuando uno hace esos recordatorios, cuando uno mira qué puede estar fallando en la alimentación del paciente, uno se da cuenta que hay cosas que ellos creen que son saludables porque es que la industria le pone arandelitas, le pone mensajes bonitos, le pone un muñequito, le pone reducido en light
en menos tanto, menos azúcar, menos lo que sea. Entonces, cuando yo compro ese tipo de productos, no quiere decir, es decir, la legislación es tan flexible que me deja poner ese tipo de mensajes, pero resulta que la persona de todas formas está recibiendo un agravio al respecto. Entonces, cuando nosotros le trasladamos esa responsabilidad a la persona, nosotros no estamos siendo conscientes de que las decisiones no están siendo informadas, sobre todo en los niños. Entonces, por eso es que nosotros peleamos tanto con el tema bueno, de todo lo que quiere regular y todo lo que ha propuesto el senador en ese paquete de medidas de salud pública que me parecen geniales y que apoyo eh, con todo mi fuerza. Nosotros, los niños, no toman decisiones informadas. Es que un niño ve la propaganda con el tigre Tony, ve la propaganda con el tucán todo bonito, ve la propaganda que este combo de hamburguesa con papas y gaseosa viene con el matachito de la película que se acaban de ver. Entonces, ¿desde cuándo le pasamos esa responsabilidad sobre todo a los niños? Entonces, claro, lo que luchamos nosotros no son ganas de molestar, es esa responsabilidad que las personas tomen sus decisiones plenamente informados. Y precisamente muchas gracias. Es lo que se ha querido intentar desde el Congreso, pero desafortunadamente, pues nosotros hemos visto, senador, usted ha visto, doctor Juan Camilo, como por ejemplo el proyecto de ley de etiquetado pues ya se ha hundido 2 veces. Y como otros proyectos de ley que favorecían el derecho a la salud, como el del asbesto, fueron más de 7 veces que se hundió antes de que por fin se aprobara y pasara. Nosotros esperamos que esto no vaya a pasar con el proyecto de ley de etiquetado. ¿Qué tendría que hacer la ciudadanía para que nosotros desde el colectivo decimos la interferencia también es nociva para la salud? Porque cuando no pasan este tipo de proyectos de ley, pues termina afectando derechos fundamentales como el derecho a la salud o el derecho a la alimentación. Desde el Senado, senador Juan Luis Castro, ¿qué le pide a la ciudadanía para que entienda además, como lo dijo el doctor Juan Camilo, pues que entre otras la responsabilidad de qué comemos, no comemos, pues no termina simplemente en el individuo, en la persona, sino que ahí también hay una responsabilidad de crear políticas públicas del Congreso. Ahí cómo nos contaría y cómo le explicaría a la ciudadanía para que se entienda que no solamente la decisión del individuo, de la persona, sino que hay un deber de cuidar. Bueno, a ver, lo primero pues es que es supremamente importante la participación de la sociedad civil en este tipo de iniciativas y estar informados. Yo creo que un gobierno, una sociedad mientras más educada, pues obviamente tiene muchas más probabilidades de tener éxito en las políticas públicas, pero uno no le puede echar la culpa a la sociedad, y específicamente a la colombiana, cuando pues de pronto en este tipo de situaciones no participan de la manera que uno quisiera. Yo pienso que la responsabilidad nuestra como legisladores y la responsabilidad de los sectores de la sociedad civil como activistas, como lo son ustedes desde el colectivo, por ejemplo, es de informar a la sociedad civil y a las personas de la mejor manera posible para que se involucren en este tipo de iniciativas, para que nos ayuden a sacarlas adelante, porque lo cierto es que son beneficiosas para toda la población, ayudan a ahorrar dinero y de alguna manera en la presencia de ellos hace mucha presión sobre el Congreso de la República y ayuda pues a sacar estas iniciativas adelante. De hecho, el proyecto de etiquetado va para segundo debate. Yo no canto victoria porque pues obviamente ya se ha hundido 2 veces, pero si no hubiera sido por esa presencia de la sociedad civil, de los colectivos, de ustedes, de todas estas personas, yo estoy absolutamente convencido que no se hubiera tenido éxito, que se hubiera fracasado en el intento pues por sacar adelante estas iniciativas. Entonces, para mí, creo que es supremamente importante su presencia y creo que es supremamente importante que ellos, que la sociedad civil participe de este debate, que por redes sociales, que asistan a las sesiones, a las plenarias o a las comisiones de séptima o tercera cuando estamos dando los debates de estos proyectos de ley que son para prevenir la enfermedad, porque esto ayuda muchísimo definitivamente.
Muchas gracias, senador, y ahí estaremos y estaremos convocando a mucha más gente para estar ahí observando. Doctor Juan Camilo, seguramente si yo hubiese pasado ese proyecto de ley de etiquetado frontal de advertencia, muchos de los productos que en este contexto de pandemia se han donado tendrían esas etiquetas, alto en sodio, alto en azúcar. Cuando nosotros hicimos un llamado al gobierno nacional, a la alcaldía de Bogotá, para que se rechazara este tipo de donaciones de ultraprocesados y bebidas azucaradas, fuimos altamente criticados, al igual que otras organizaciones. ¿Usted qué opinión tiene al respecto, frente a este tipo de donaciones? Sí, bueno, efectivamente nos dieron palo, pero tremendo. Incluso mis propios colegas fueron bastante duros conmigo. Ellos no concebían la idea y bueno, fue la frase, me remito a la frase con la que tú iniciaste el conversatorio, de a caballo regalado no se le mira el diente. Y resulta que nosotros obviamos eh, tanto el derecho a la alimentación de las personas como el derecho a una adecuada nutrición. Entonces, pues nos parece que, claro, estamos en una emergencia sanitaria, es plenamente comprensible que las cosas están muy difíciles en diferentes barrios, no solo de Bogotá, sino del país, vulnerables. Entonces, claro, nosotros somos plenamente conscientes de eso. Lo que pasa es que precisamente en el marco de un derecho a la alimentación, yo lo que tengo que ofrecer son cosas que me alimenten, que sí, me brinden calorías, que me brinden nutrientes, pero que sobre todo protejan mi salud. Porque es que precisamente las personas a las que más se les dificulta tomar decisiones informadas y decisiones acertadas con respecto a la salud son las personas vulnerables. Hay quienes dicen que el código postal donde yo vivo determina mi estado de salud y es totalmente cierto. Si uno ve las cifras de muertes por el virus actualmente, se concentran más que todo, sobre todo en el caso de Bogotá, porque bueno, desconozco la verdad en otros municipios, en otras ciudades, se concentran en barrios marginados o en barrios de estratos bajos. Eso nos da una idea de precisamente quiénes son las personas que probablemente sus hábitos alimentarios, su estilo de vida, bueno, todo lo que realizan a lo largo de su día, pues no están tomando de pronto las mejores decisiones frente a su salud y probablemente tampoco tengan un buen acceso a un sistema de salud, pues que logre de pronto todo el tema de la prevención, todo el tema pues del tratamiento, si es el caso de las enfermedades y demás. Entonces, nada, esto se trata de defender la dignidad humana, se trata de, desde ese tipo de espacios, enseñar a la gente cómo llevar una vida sana, porque claro, a mí me llega un producto, una leche chocolatada, sí, yo muy agradecido porque claro, tengo hambre, eso, mejor dicho, y es que la culpa no es de la persona que la recibe, porque también nos empezaron a atacar y a decir que es que nosotros le echamos la culpa a la persona de escasos recursos por recibir eso. No, la culpa no es de la persona que lo recibe. El tema es, hombre, si a mí me llega una donación, yo me quedo con la imagen en mi cabeza de que esa marca, porque además sí, muy bonito, la cajita con los logos, con todo, todo divino. Eso sí, muy bonito, pero resulta que a mí se me queda eso, uy, hombre, cuando yo tuve hambre alguna vez, tal empresa, pues estuvo ahí y si me lo dio amparado por la alcaldía, pues mucho mejor aún, ¿no? Entonces, otra cosa, ¿quién está? Es decir, cuando yo hago una donación, yo también pienso en todo el tema cultural de las personas. Entonces, yo no voy a regalarles una bebida de almendras, como fue uno de los casos. Bueno, precisamente el de la polémica venía acompañado de una bebida de almendras. Entonces, yo me preguntaba, yo que veo personas pues reales en consulta, hombre, una persona de escasos recursos toma la llamada leche de almendras. O sea, yo me pongo en ese debate o me pongo a pensar en eso. Es decir, bueno, claro, yo tengo hambre, pero será que se la van a tomar? ¿Será que el azúcar
alimentará? ¿Dónde están, por ejemplo, las frutas y las verduras que se están perdiendo en el campo porque nuestros campesinos no las pueden sacar? No hay una logística ni una infraestructura a nivel nacional que permita traer ese tipo de alimentos que son perfectamente saludables, mientras ellos, los campesinos, ni siquiera tienen garantizada su propia seguridad alimentaria, y eso que ellos son productores. Entonces, es que este debate se remite a la dignidad humana, a la alimentación sana, a creer que es que todos tenemos derecho a una alimentación sana. Porque, bueno, también me remito a un artículo de Harvard que fue muy interesante, precisamente salió por esos días también, donde ellos concluían en un estudio que la gente tiene la percepción de que las personas de escasos recursos o de menos ingresos se tienen que conformar con cualquier cosa en cuanto a donaciones. Y resulta que eso es totalmente antihumano y totalmente antiético, sobre todo en un país que tiene para producir sus propios alimentos sin tener que traerlos del exterior y sin tener pues que de pronto afectar a nuestros productores en ese sentido. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Y ha dicho algo muy importante y es efectivamente el derecho a la alimentación, pues va más allá de simplemente comer, sino también estamos hablando de dignidad humana. Y en este debate de dignidad humana, precisamente el colectivo de abogados José Álvarez Restrepo también enviamos una comunicación a los relatores especiales de Naciones Unidas por estas donaciones de ultraprocesados que se están dando en el país, porque nos preocupa, primero, el tema del derecho a la alimentación que se está afectando, pero además el derecho a la salud. El senador Juan Luis Castro nos estaba comentando cómo estas enfermedades no transmisibles pues están generando una gran carga al sistema de salud. ¿Qué hacemos, senador, para evitar que en medio de esta pandemia, en donde además hemos visto cómo el sistema de salud ha estado debilitado, usted ha sido el abanderado de la defensa de los derechos, entre otros, de los médicos, de todo el personal hospitalario a quienes ni siquiera se le han cumplido sus derechos? Y por otro lado estamos viendo pues esta cantidad de donaciones de ultraprocesados que a futuro pueden terminar generando toda esta carga en el sistema de salud. UNICEF precisamente recomendó no aceptar este tipo de donaciones de comida chatarra. ¿Qué hacer desde el Congreso, senador, para que no sea tan cierto y para que la gente entienda pues que el dicho de a caballo regalado no se le mira el colmillo no puede ser aceptado en estos casos? Bueno, primero que todo, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es muy importante desde la institucionalidad promover prácticas sanas, ¿no? Estos ultraprocesados que estaban regalando y que inclusive han estado regalando no solamente casos, por ejemplo, como en Jericó, donde Anglo-Gola Chanti, que tiene un proyecto minero, interés en un proyecto minero, y ha estado dando dádivas a la población como para tratar de ganar el apoyo popular de la sociedad civil o de los campesinos de la región. Son un perfecto ejemplo de lo que se llama pues la industria tratando de interferir en sobre la voluntad de la gente y de manera pues no non sancta. Y lo mismo sucede en este tipo de casos, que en medio de la pandemia, eso no es regalo, eso se llama promoción publicitaria, y es que le dan una prueba a la gente para que la gente pues vuelva a consumir su producto. Y usualmente son productos pues que no son recomendables. Ya Juan Camilo de pronto extenderá más y ahondará más en este tema, pero es obvio pues que este no es una, esta no es una situación fácil, porque pues de alguna manera perseguir a estas personas en medio de, de la pandemia ha sido complejo, pero yo creo que a futuro lo que sí tiene que haber es una legislación muy clara y contundente y transparente con respecto a qué se debe y qué no se debe dar. ¿Sí me explico? O sea, en términos, pues, por ejemplo, de donaciones, yo creo que desde el Congreso de la República se debe hacer control político sobre este tipo de actividades, y no solamente eso, sino que se debe buscar que los productos que se den sean saludables, que no generen enfermedades, por lo menos. Y eso es algo sobre lo que se debe legislar. Ese tipo de muestras no terminan siendo muestras, sino que terminan siendo venenos o tóxicos que se le dan a los niños, a la población, y que terminan afectándolos. Entonces, yo pienso que el control político, la educación
y la legislación que se debe generar alrededor de ese tipo de regalos, por ejemplo, de los bancos de alimentos y lo que los bancos de alimentos reciben y deben estar permitidos a dar. O sea, uno no debería regalar alimentos que puedan generar enfermedad a futuro, o enfermedades crónicas no transmisibles en este caso. Y eso hay que legislar sobre ese tema. De hecho, los proyectos que tenemos tocan el tema de manera tangencial, pero yo creo que hay que legislar específicamente porque eso es algo nuevo que estamos conociendo en este momento. Muchas gracias, senador. Doctor Juan Camilo, ahora precisamente el senador nos hablaba de algo y es que cuando dan ese tipo de regalos, pues terminan, o donaciones, terminan haciendo promoción a esos productos. Esto podría decirse que es lavado de marca de alguna de estas industrias frente a los productos que están donando. Y de una vez le quiero preguntar otra cosa, doctor Juan Camilo, y es, hay un debate que se ha generado y es que se dice que comer estos productos, tomar estas bebidas azucaradas, pues que no causan daño, que nosotros somos unos exagerados, que estamos satanizando los productos. Pues doctor, usted que es el experto nos podría contar, pues qué tan cierto, tan falso es esto. Ok, entonces listo. Con respecto a tu primera pregunta, claro que es un lavado de manos, no es un acto altruista como de pronto quiera presentarse. Se trata básicamente es decir, de aprovechar el momento para yo entregar algo a nombre pues, de una marca. Entonces, lo que nos decían era, no, pero es que el producto principal de esa canasta, la gente no tiene cómo comprarlo. Entonces, yo digo, listo, estamos parcialmente de acuerdo. Yo llevo más o menos 2 años, un poquito más, trabajando con población vulnerable, población en bastante inseguridad alimentaria, y yo sé que ellos a veces tienen cómo pagar. Y si no es esa marca, van a buscar una muy parecida, pero porque ellos creen de verdad que es algo saludable y pues empiezan a entregarlo a muy temprana edad. ¿Qué pasa? Entonces, sí, la gente me tilda a mí de extremista, mejor dicho, me han dicho de todo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Nosotros estamos acostumbrados a la cultura de uno al año no hace daño, o de el que peca y reza empata, pero eso en nutrición no tiene ninguna cabida. ¿Por qué lo digo? Volvamos al caso de un niño que tenga, bueno, en el peor, me voy a imaginar, o me voy a hacer un caso pues bastante extremo, por decirlo así, pero que no está muy alejado de la realidad. Un niño que apenas está terminando su lactancia materna, o en defecto pues está siendo alimentado con fórmula láctea, fórmula artificial, fórmula de leche artificial, y inicia su alimentación complementaria, que pues nosotros sabemos que inicia a los 6 meses normalmente, y que ya pues se supone que el niño ya empieza en su dieta a incluir alimentos que los adultos ya consumimos. Es un niño que a los 6 meses llegó la donación, empezamos a ofrecerle azúcar. Primer error, la Academia Americana de Pediatría nos dice, hombre, antes de los 2 años no ofrezca ni azúcar ni sal en las preparaciones. Entonces, ¿por qué? Entre otras cosas, porque el bebé no tiene ni idea de qué es eso, el bebé no va a rechazar el alimento porque, uy, es que, oiga, mamá, ¿me puede poner un poquito de azúcar o me puede poner un poquito de sal, que es que no me sabe a nada? No, el bebé no tiene ni idea a qué sabe eso. Y mucho mejor que no se entere a qué sabe el dulce veneno, que es la página que me gusta tanto. Eh, Él no sabe a qué sabe eso. Entonces, claro, inicia con su bebida chocolatada. Pues digamos que no a los 6 meses, digamos que al año, a los 2. Eh, Entre más yo empiece a incluir en mi dieta azúcares y sal, resulta que mis umbrales van a subir. ¿Qué es el umbral? Es la cantidad máxima a la cual yo digo, uy, te pasaste un poquito de azúcar o te pasaste un poquito de sal. Normalmente es la cantidad máxima que mi cuerpo tolera, y sobre la cual ya yo diría está o muy dulce o está muy salada. Entonces,
cuando yo nazco, soy un bebé, mi umbral es supremamente bajo, yo no tengo ni idea de qué es eso. Entonces, entre más yo consumo azúcar, más ese umbral va subiendo. Entonces, cada vez yo voy necesitando más y más y más y más y más y más. Por eso es que la gente, entre comillas, es adicta al azúcar. Bueno, el término adicción, aquí el doctor Juan Luis sabrá pues mucho más al respecto, pero yo sé que de pronto en este caso no aplica tanto, es más un concepto que nosotros asociamos, pero no es el mejor para ilustrar esa idea. Pero eso es lo que yo quiero que la gente se quede, con que ese uno al año no hace daño, generalmente se convierte a que no es uno, se convierte a que es uno al día. Entonces es un poquito hoy, un poquito mañana. Y si no tengo para comprar esa marca específica, que vale un poquito más en comparación con su competencia, me busco otro que sea de origen nacional y que haga exactamente lo mismo, que tenga también un montón de azúcar y el daño pues va a seguir ocurriendo. Ya cuando yo tenga de pronto acceso monetario, quizás yo vaya y consuma ese tipo de alimentos. Entonces, es que no se trata de que por un poquitico no pasa nada, porque sí pasa y pasan muchísimas cosas. Entonces, ese es el mensaje al respecto. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Eh, senador, no sé si tal vez no está el senador, bueno, sí, no lo veía, qué pena. Senador, esto que nos acaba de decir el doctor Juan Camilo, pues es muy importante y por eso usted nos ha explicado, promueve estas medidas para favorecer el derecho a la salud. ¿Usted nos podría contar un poco en concreto cómo beneficiaría a la población los impuestos a bebidas azucaradas? Y si es cierto o no ese debate también de la industria, que si se llega a promover esta ley, se perderían trabajos en el país, que si se aprueba la ley de etiquetado frontal de advertencia, los trabajadores y trabajadoras de estas industrias perderían sus trabajos. Bueno, lo primero, te voy a explicar eh, los beneficios. Te voy a hablar de dos impuestos que son muy parecidos. Estos impuestos se conocen en el argot de salud pública como impuestos saludables, porque tienen dos funciones. El primero es que disminuyen el hábito que no es saludable, que en ese orden de ideas, por ejemplo, si usted come, se toma una Coca-Cola diaria, termina comiéndose como 2 bultos de azúcar al año. Y eso eventualmente pues, le genera el desgaste necesario a su páncreas para desarrollar diabetes. Y esa diabetes con el tiempo le va a generar insuficiencia renal, enfermedad macular en el ojo, neuropatías, que van a requerir un montón de tratamientos pues, del sistema de salud. Y ese desgaste, desde los que usualmente aparece entre los 35 a los 45 años o más allá, pues se va por 25, 30, 40 años hasta que la persona fallece. Entonces son 40 años que la persona tiene mala calidad de vida, que hay un gasto excesivo o más en el sistema general de seguridad social en salud, porque requiere entonces otros cuidados y que predispone a la persona para desarrollar otras enfermedades. Entonces lo primero es que cuando se pone un impuesto saludable, usted disminuye la posibilidad de que aparezca esta enfermedad. Y la disminuye en el sentido de que la gente cuando va a comprar una bebida con contenido excesivo de azúcar lo piensa 2 veces porque es más costosa. Prefiere tomarse una botella con agua o prefiere tomarse un jugo natural o algo que no tenga tanto exceso de azúcar, que le va a cuidar más su salud. Entonces, por un lado, usted disminuye la carga sobre el sistema. Lo mismo pasa con el cigarrillo. Eso ya se demostró con el cigarrillo. Con el cigarrillo ya se demostró en Colombia que se disminuyen las ratas de cáncer. Y lo segundo es que ese impuesto es un dinero que se recoge para el sistema de seguridad social en salud. Entonces, lo que yo digo, nadie se le está restringiendo la posibilidad de que compre bebidas con contenido excesivo de azúcar. Lo que estamos haciendo es ahorrando desde ya para que cuando aparezca la diabetes o las enfermedades que vayan a aparecer, tengamos un ahorro para tratarlas en el sistema y no poner a los que de alguna manera cuidan su salud a pagar por los que no la cuidan, sino que los que no la cuidan, pues desde ya empiecen a ahorrar para que cuando se enfermen, pues tengan cómo tratar la enfermedad, cómo tratarla de manera adecuada. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que yo te puedo decir es que los beneficios son duales. Primero, disminuyen la conducta nociva
y segundo, se genera un ahorro de alrededor de 2 billones de pesos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para hacer promoción, prevención en salud y pues obviamente tratar este tipo de enfermedades. Ah, bueno, y la otra pregunta que me hiciste, qué pena, eso es falso, que se pierdan trabajos o que se pierdan empleos. La experiencia en Chile y en México han demostrado que eso no ocurre, que al contrario, estas industrias no van a desaparecer. Lo que aprenden es a producir bebidas que son dietéticas o que saben parecido a lo que producen pero sin tanta azúcar y generan el mismo rédito o más. ¿Sí me explico? Generan bebidas que tienen menos azúcar y entonces no están sujetas al impuesto. Entonces, pues generan un producto alterno, o sea, se vuelven más creativos. Eso es básicamente lo que ha sucedido en otros países. No van a haber pérdidas de empleos, ni los tenderos se van a arruinar. Nada de eso ha ocurrido ni en México, ni en Chile, ni en Estados Unidos, donde lo han hecho, por ejemplo, en el estado de Nueva York o en otras partes donde han implementado este tipo de medidas. Muchas gracias, senador. Doctor Juan Camilo, ahora usted hablaba de las enfermedades no transmisibles que causan el consumo de estos ultraprocesados y bebidas azucaradas. El relator especial para el derecho a la alimentación y el relator especial para el derecho a la salud ha dicho que las poblaciones más afectadas cuando no se promueve el etiquetado frontal de advertencia son las poblaciones vulnerables. Se tienen estadísticas que efectivamente son estas poblaciones las que mayormente sufren de estas enfermedades. ¿Usted nos puede aclarar o nos podría decir por qué sucede esto? ¿Hay alguna explicación al respecto? Sí, bueno, lo que pasa es que tampoco, es decir, no se trata del solo hecho de cómo yo llevo el tema de las bebidas azucaradas o, bueno, de todos los ultraprocesados, sino porque también las personas, y eso está demostrado por muchos estudios, las personas que tienen más dinero tienen menos conductas arriesgadas. Entonces, di tú manejar o conducir ebrio, o son personas que no suelen fumar, casi ni toman alcohol, son personas que consumen más frutas y verduras, son personas que consumen más legumbres, que tienen factores protectores en mi salud, son personas que en términos educativos pues son más ilustrados. Entonces, todo eso, el conjunto de todo ese tipo de cositas hace que yo tome una decisión muchísimo más informada sobre mi salud. Es una persona pues estrato 4, 5, 6, es una persona que tiene acceso a una consulta particular con nutricionista, es una persona que tiene acceso a una prepagada, una medicina prepagada, es una persona que tiene el capital para de verdad defender su salud y tomar mejores decisiones. Claro, ustedes me dirán, listo, yo conozco una persona que es estrato 6 y tiene diabetes, enfermedad renal en diálisis, está en diálisis por esos temas y es una persona que consume mucho alcohol, que bueno, etcétera, etcétera. Claro, pues a toda excepción, a toda regla, pues habrá una excepción, por decirlo así. Y esto no es una regla, pero eso es lo que encuentran los estudios. Entre mayor poder adquisitivo y volvemos al hecho de que mi salud está determinada por mi código postal. Entonces, en ese sentido lo que tenemos es que proteger a las personas, porque entonces la gente nos está diciendo, oiga, pero es que usted lo que quiere es prohibir. No, queremos informar. Es que la gente no sabe que el azúcar produce exceso de peso y que el exceso de peso es una condición en la cual mi cuerpo está inflamado, en la cual mi cuerpo empieza a producir hormonas que debilitan, por ejemplo, mis defensas. Entonces, si hay un virus, si hay de pronto una enfermedad que sea fácilmente transmisible como la que estamos viviendo actualmente, yo soy más susceptible a que mi cuerpo no tolere la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas y transmitírselas a la población, porque es que las personas de escasos recursos lamentablemente no tienen acceso a la información y bueno, esto también aplica también para clases medias, altas y demás. Cuando nos muestran un comercial de un nuevo producto y nos dicen, de nuevo, lo que yo les contaba ahorita, bajo en
disminuido en light en, con adición de Forti, no sé qué, con vitaminas del complejo B, más calcio, más hierro, más, bueno, un montón de cositas que les ponen a las cosas, claro, yo digo, uy, tengo que tener ese producto ya en mi alacena o en mi nevera o donde sea. Entonces, esto es muy complicado y lo que los detractores de este tipo de medidas dicen es, hombre, lo que usted va a hacer es una prohibición. Y yo digo, pero es que lo que ustedes están haciendo es una prohibición, le están prohibiendo a la gente que tenga acceso a la información. Entonces, ahora lo que está pasando en México es que están etiquetando también con los sellitos frontales de advertencia aquellos productos que tienen edulcorantes no calóricos, tipo stevia, sucralosa, eh, acesulfame K, que es muy común en la Coca-Cola dietética y demás. La Academia Americana de Pediatría a finales del año pasado dijo, hombre, este tipo de aditivos podría generar un efecto negativo sobre la salud de los niños. Entonces ellos ya incluyeron un sello extra al que nosotros estamos, bueno, es decir, nosotros todavía tenemos tiempo para enviar nuestras propuestas al Ministerio de Salud con respecto a la ley que está a la resolución que está en borrador. Y una de las propuestas que yo voy a hacer precisamente es esa, es incluyamos ese sello también, porque es que es una recomendación internacional basada en la ciencia. De nuevo, nosotros tenemos que basarnos en la ciencia y la ciencia ha dicho muy claramente que los sellos de advertencia chilenos, el etiquetado de advertencia chilenos, quitar la publicidad dirigida a niños, quitar el tucán, el elefante, el tigre Tony de las cajas, funciona y disminuye las tasas de exceso de peso y de enfermedad. Claro, es algo muy nuevo, yo no puedo esperar un impacto porque de eso también se pega. Entonces dice, no, pero es que muéstreme dónde está la disminución de la carga de enfermedad crónica no transmisible. Y la respuesta es, hombre, esto es algo nuevo, yo no puedo pretender desarrollar diabetes, es decir, esto no es un proceso de un día para otro de prevención o que me dé la enfermedad. Entonces, hay muchas cosas que son totalmente debatibles en ese sentido. Gracias, doctor Juan Camilo. Nos ha explicado muy bien además cómo pues estas enfermedades definitivamente afectan a la población, nos siguen afectando. Ahora el doctor Juan Luis Castro, el senador, hablaba pues de que efectivamente estos etiquetados no acababan las industrias, no acababan los trabajos. Recordé en Chile muchos de los productos que consumimos acá que no tienen etiquetas, pues en Chile ya las tienen, como como varias bebidas azucaradas, como las gaseosas de Postobón, tienen las etiquetas, no se ha acabado. Y como lo dice el doctor Juan Camilo Mesa, pues efectivamente no estamos buscando ni acabar ni satanizar estos productos, sino que la gente tenga derecho a la información y que se tenga claro que estamos hablando de derechos fundamentales, del derecho humano a la salud, del derecho a la alimentación y a la alimentación adecuada con dignidad, como lo señaló el doctor Juan Camilo Mesa. Senador, ya para ir cerrando, porque sabemos que está en otras actividades, que ya tiene que irse y bueno, no queremos abusar del tiempo de ninguno de los dos, quisiéramos preguntarle un poco por qué medidas podemos implementar de transparencia para que estos proyectos de ley que efectivamente favorecen el derecho a la salud, como nos lo acaba de explicar el doctor Juan Camilo Mesa, como el senador ya lo ha dicho en anteriores intervenciones, qué medidas de transparencia podemos implementar para que no siga habiéndose interferencia de la industria que no deja pasar estos proyectos, para que eso que inicialmente nos comentó usted al inicio, que el gobierno había dicho que quería sacar por medio de decretos sin ni siquiera consultar con la sociedad civil, pues el etiquetado frontal de advertencia o como las autorregulaciones que dice, porque la industria dice que se autorregula, pero pues ya diferentes organizaciones como de justicia han demostrado que no es tan cierto y que no los han cumplido. ¿Qué hacemos, senador? Usted que sí ha visto además ese conflicto de intereses de varios de sus compañeros del Congreso, senadores financiados por esta gran industria de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados. Bueno, lo primero es que yo creo que ese tipo de lobby de interferencia de la industria tiene que ser o lo legalizamos
y que todo el mundo sepa cuáles son los congresistas del azúcar, de los cigarrillos, de todo este tipo de cosas, o lo prohibimos. Pero no lo podemos dejar en la ignominia, no lo podemos dejar en medio de la nada porque eso hace peor daño. O sea, eso hace un daño porque uno no sabe de dónde vienen los ataques, se vuelve como una cosa soterrada que definitivamente a mí me parece que es más dañina para la población. Entonces yo diría que esto hay que legalizarlo, o sea, esto hay que buscar la manera de volverlo un tema que esté ante los ojos de la población y que la gente entienda y sepa quiénes son quiénes para pues, poder tomar una decisión consensuada. Y en este momento actual es prohibir la entrada de esa gente al Congreso. Ellos no tienen nada que ir a hacer allá. De hecho, estar pues con 4 o 5 ojos y de alguna manera hacer control político y denunciarnos ante las autoridades por ir allá a interferir. Eso está prohibido por la ley. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por su tiempo. No le queremos quitar más tiempo porque sabemos que andan otras ocupaciones. Muchas gracias por todas estas iniciativas para proteger el derecho a la salud y a la alimentación de los colombianos, de las colombianas. Y ahí estaremos pues pendientes, observando, interviniendo para que los proyectos de ley continúen y pues no se vayan a hundir como ocurrió en el pasado. Muchísimas gracias a ti, un abrazo gigante a Juan Camilo, me alegra ver lo que sea por aquí, y a ti también, se cuidan mucho y bueno, de nuevo gracias por haberme tenido en tu espacio, hasta luego. Saludos, senador. Gracias. Gracias. Doctor Juan Camilo, usted acaba de mencionar un tema muy importante y es que va a ser una intervención ante el Ministerio de Salud. Pero tal vez la mayoría de las personas que nos están viendo no tienen claro frente a qué va a ser la intervención a la salud. Y me gustaría que les explicara, sobre todo para que la ciudadanía hoy más que nunca esté pendiente y exijamos que todas esas intervenciones que van a llegar como la suya sean públicas, para entre otras poder ver si la industria también va a dar su opinión y qué es lo que va a decir al respecto. Sí, listo, perfecto. Nada, es muy importante. Precisamente ayer, sí, el doctor Simón Barquera, él es el director, si no estoy mal, del Instituto Nacional de Salud mexicano. Es la persona que lideró hasta el cansancio, mejor dicho, yo no recuerdo hace cuánto lo sigo, pero es una persona muy perseverante y muy comprometida con la salud pública. El doctor Simón publicó ayer un artículo muy interesante precisamente del instituto en el cual ellos concluyen o querían pues mirar cuál fue de pronto el impacto en términos de salud pública y de las medidas que se querían tomar de las redes sociales. Entonces, ¿cómo influyeron las redes sociales finalmente en la toma de decisiones a nivel legislativo en el Senado y en la Cámara? Bueno, no sé cómo funciona ya el sistema legislativo mexicano, lo que diga me lo estoy inventando, pero eh, precisamente lo que encontraron es, hombre, la iniciativa ciudadana, la iniciativa de personas que no tienen nada que ver con las industrias, de personas que están comprometidas verdaderamente con la salud, funciona. Entonces, eso es muy bonito, porque entonces nosotros creemos que las redes sociales es para ir a molestar, perdóname la expresión, a mamar gallo y demás, y resulta que no, tiene un impacto. Por eso es que también se ha visto que la industria ha pagado influencers para que le laven la cara a las marcas. Ya pasó con el tema de una marca muy conocida de comidas rápidas, contrató un montón de influencers para que pusieran unos trinos. Entonces ellos saben más que nadie que Twitter, que Facebook, que Instagram, que bueno, las redes sociales de moda funcionan y que dejan alguito en la cabeza de la gente. Entonces, eso es muy interesante porque estamos armando un grupo de personas de sociedad civil interesados en defender la salud pública. Entonces, esto es bastante interesante. Lo que yo voy a proponer es, bueno, lo que les comentaba ahorita, la resolución de etiquetado frontal de advertencias está en borrador y lo que el ministerio espera pues es que la sociedad civil y bueno, las organizaciones, Red Papás, Educar Consumidores, ustedes mismos, desde el colectivo de abogados y bueno, todas las organizaciones que están defendiendo ese derecho a la información tengan un espacio de voz y obviamente basado en este caso pues en la ciencia.
¿Qué nos preocupaba desde un inicio? El tema de que nos cambiaron los sellos. Es decir, nosotros el primer grito en el cielo que pusimos apenas el ministro anterior, Juan Pablo Uribe, creo que era que se llamaba, de salud, el ministro Juan Pablo Uribe habló por primera vez de esta resolución. Lo que vimos fue que precisamente los sellos que se iban a adoptar no eran los sellos del etiquetado chileno, que es lo que ya tiene la evidencia. O sea, es decir, yo por qué voy a modificar algo a mi gusto sabiendo que nosotros tomamos decisiones muy visuales. Es decir, cuando yo voy al supermercado, la decisión de compra es de apenas unos segundos. Eso también está demostrado por el tema científico. Entonces, yo voy a un supermercado y yo no me pongo, es decir, los únicos fastidiosos y mañosos con el tema de las etiquetas somos los nutricionistas y quizás alguno que otro ingeniero de alimentos que pues también tienen conocimiento al respecto. Entonces, los únicos que somos canzones con eso somos los nutricionistas y nos paramos en un stand y nos tomamos el tiempo que nos tengamos que tomar para elegir el mejor producto. La sociedad no tiene los conocimientos, pues esos conocimientos en términos de nutrición. Entonces, sabiendo eso, y si me cambian el modelo, porque, bueno, los sellos son parecidos, los que adoptaría Colombia, pero no traen, o sea, visualmente no son lo mismo. Entonces, si ya hay unos sellos que funcionan en Chile, en Uruguay, en Perú y más recientemente en México, ¿por qué nos lo cambiaron? O sea, cuál es la idea? Y bueno, yo de neuromarketing y de diseño y de ese tipo de cosas no sé mucho, pero yo sé, y hablando con amigos diseñadores, ellos me explicaban que, claro, ese cambio pues tiene un impacto sobre todo el tema de la elección de los productos. Entonces, eso por ese lado. Lo que les comentaba del tema de no incluir ese sellito de edulcorantes no calóricos tipo stevia, esplenda, sucralosa, acesulfame K, todo ese tipo de aditivos que parece, según la evidencia más reciente, porque pues esto es una tendencia nueva, parece que tiene un efecto muy similar al que tiene el azúcar sobre el cuerpo. Entonces, si nosotros no informamos eso y no decimos, oiga, una gaseosa tiene cafeína, no se recomienda para los niños tampoco. Entonces, ese tipo de cosas. Y bueno, eso es básicamente lo que yo voy a proponer en ese documento que pues el ministerio tiene dispuesto para tal fin. Y pues yo espero que tomemos la mejor decisión basada de nuevo en la evidencia científica. Es que esto no es que a mí me pareció que en Colombia se vería más bonito el sello con este colorcito o que no sea un octágono, sino que sea un cuadrado o sea un triangulito. No, la evidencia ya está, cojamos el mismo modelo y usémoslo acá. Además, porque ya se probó en poblaciones que son muy parecidas a la nuestra. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la sabrán, claro, en temas culturales, en otras cosas, pero en términos poblacionales somos muy parecidos a los mexicanos, somos muy parecidos a los chilenos, somos muy parecidos a los uruguayos y somos muy parecidos a los peruanos. Entonces, ¿cuál es el obstáculo ahí? Y no es fácil, doctor Juan Camilo, para cualquiera ver esas etiquetas donde pues realmente lo que dicen es muy difícil entenderlo y comprenderlo. Hay que tener unos conocimientos avanzados para entender esas etiquetas, para saber si finalmente lo que nos están diciendo es alto en azúcar, es alto en sodio o es alto en grasas saturadas, que es finalmente lo que busca el proyecto de ley de etiquetado frontal de advertencia. Ya para finalizar, doctor Juan Camilo, desde el colectivo nosotros hemos dicho la interferencia también es nociva para la salud. ¿Usted cree que la interferencia de la industria efectivamente es nociva para la salud? Claro, porque lo que pasa es que las decisiones públicas en salud son tomadas por expertos precisamente en salud pública de diferentes áreas y lo que hablaba el doctor y senador Juan Luis Castro, eh, ese lobby, porque se llama lobby, es ir a apoyar o a de pronto interferir cuando hay debate y demás. Eh, pues hace un daño pues tremendo. O sea, es decir, y bueno,
volviendo de pronto a las palabras que tú pronunciaste ahorita, relacionadas con los senadores o con, sí, con las personas de Cámara y Senado que están untadas precisamente de azúcar, y eso ya está, mejor dicho, en las intervenciones se les nota. Ellos tienen azúcar por todo lado, entonces, claro, ellos más el lobby, y es un lobby que es fuertísimo, que también tiene tuiteros, porque eso también lo hemos visto, también tiene tuiteros, digamos, no se sabe si pagos o no se sabe si son, mejor dicho, de todas las entidades que defienden el azúcar y demás. Pero todo este tema, claro que presiona y claro que hace que la sociedad civil en algunos casos se ponga en contra nuestra, porque lo que te digo, ellos dicen, los de la industria, que es que nosotros estamos prohibiendo, que es que nosotros queremos matar a la gente de hambre, que les estamos quitando el derecho a elegir, la libertad de elección de productos, y que, y es decir, eso se llama poner en contra a la población. Claro, si yo le digo a una persona del común que vaya por ahí caminando, oiga, es que ese tipo, el nutricionista ese, está diciendo que es que ya no van a vender gaseosas, y a mí me gusta mi gaseosita, y a mí me gusta de vez en cuando comerme un paquetico, y de vez en cuando comerme una chocolatina, y ¿cómo así? ¿Qué le pasa a ese tipo? Entonces va tergiversando la información. Entonces, ese discurso es fabuloso, funciona en elecciones, decirle al otro que mi contendor está haciendo algo que a mí no me conviene, así sean mentiras. Entonces, así es como está funcionando ese asunto. Es muy triste, porque, bueno, lo que venimos diciendo es que esto no es como que se vaya a probar solo acá, ¿no? Ya se probó en otros países y está funcionando un montón. En época de pandemia, nos estamos dando por fin cuenta de que una alimentación sana vale la pena, de que hacer actividad física vale la pena, de que no fumar vale la pena, de que, bueno, todas las actividades nocivas para mi salud no son las mejores, y que en este caso, pues están influyendo en las tasas de mortalidad. Entonces, nada, la invitación de verdad es a que sigamos presionando desde la sociedad civil, busquemos mejores hábitos, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos, pensemos en nuestros familiares, y si ya tenemos alguna condición crónica derivada de malos hábitos, pues con más veras, o sea, es decir, demos el mensaje, oiga, miren, yo estaba enfermo, estar enfermo de diabetes no es bonito, tener una condición como esa donde todo el tiempo me tengo que estar haciendo glucometrías, todo el tiempo tengo que estar tocándome los pies a ver si no he perdido la sensibilidad de mis pies, y después no va y sea que yo me tropiece y se me haga una ampollita que resulte en una gangrena, y después me tienen que amputar el miembro inferior. Entonces, pensemos en ese tipo de cosas. ¿Y qué futuro queremos para el país? Si es un futuro de una sociedad, una población enferma, una población que se la pase en la EPS, una población que tenga que gastar los recursos del Estado precisamente pues para atender las enfermedades, que no son nada baratas. O sea, es decir, no es que tratar una enfermedad renal crónica, una sesión de diálisis cueste 2.000 pesos, ¿no? Entonces, todos los equipos y todos los medicamentos que necesita una persona con diabetes. Entonces, nada, la invitación de nuevo es a que hagamos sociedad civil activista en términos de salud, exijamos políticas, y bueno, seguro que con ese dinero que se logre recolectar, podemos fortalecer nuestro sistema de salud en mayor medida, y pues sería bastante importante para las arcas del Estado. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Pues es lo que estamos buscando desde el colectivo, informar a la población pues que tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a una vida digna, y seguiremos peleando por el cumplimiento de estos derechos, y seguramente más adelante los seguiremos invitando
para que nos pueda seguir acompañando en estos debates tan importantes para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, nada, ustedes por la invitación. Yo los conozco a ustedes muy recientemente y de verdad que me alegro muchísimo. Claro, a nosotros desde la salud nos falta un montón de temas de interpretación del derecho, de las leyes, de las resoluciones, etcétera, etcétera. Obviamente no nos formaron para eso y creo que hacemos un gran equipo y en conjunto pues con todo el gremio científico, todo el gremio de salud y pues con la sociedad civil hacemos un maravilloso equipo y nada, vamos a seguir presionando. Esto continúa. Y pues nada, cuenten conmigo para estos espacios y pues ahí estaremos apoyando, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y esto continúa porque pues la interferencia es nociva para la salud. ¿De verdad quieres hacer la diferencia? Regala, comparte y aporta alimentos campesinos nutritivos y saludables que hagan menos vulnerables a aquellos que ya están en riesgo. No impidas que los gobiernos legislen para proteger la salud pública. No impidas que la gente pueda saber qué contiene lo que come. La interferencia de la gran industria en política de salud pública es nociva para la salud. Una iniciativa del colectivo de abogados José Alvear Restrepo.